Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con punto de partida aquí por la CW 121 Radio El Libertador desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy o si no nos buscan con alguna aplicación como TuneIn Radio El Libertador de Vergara, allí de 33 y nos van a encontrar también a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también YouTube, donde colgamos todas las entrevistas y también las distintas columnas que hacemos aquí en la emisora y bueno, y las distintas entrevistas no solamente de este programa sino de otros también. Vamos hoy con columna de literatura con María García Marichal, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, María? Muy bien, Carlos. Tú, audiencia, un saludo muy cariñoso. Bueno, por esta temporada 2020 vamos a hacer las dos últimas columnas. Creo que llegamos a la número 31, si no me equivoco. 31, 32 llevamos, sí, exactamente. Sí, qué lindo, qué lindo. Vamos a voy a extrañar. Me va a no, costar. pero volvemos en febrero, mitad de febrero, por ahí ya empezamos con la nueva temporada, porque nos quedan muchísimos, pero muchísimos escritores para ver. Hurgaré en las bibliotecas durante estas vacaciones. Y también para leer, ¿no? Es que es tan disfrutable. Leer es una de mis actividades favoritas. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, María? Hoy vamos a ingresar en la vida y la obra de uno de los más grandes, personalmente. Estoy hablando personalmente. Se le cae la baba, le sí. Gracias. Es exactamente lo que me pasa. Uno de los más grandes escritores en habla castellana de todos los tiempos, Julio Cortázar. Bueno. Para mí, junto con Jorge Luis Borges, él está en la cúspide de lo que es el cuento y el cuento breve. Y en el caso de Cortázar, incluso el cuento brevísimo. Pero es además el gestor de una fantasía tan impresionante que creo firmemente que pocas mentes hayan andado por esos vericuetos y esos mundos digamos, alternativos en los que anduvo Julio Cortázar. ¿Vamos a investigar un poco sobre él? Vamos a investigar sobre él. Muy bien, muy bien. Se llamaba Julio Florencio Cortázar. Nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y murió en París, que fue su lugar de residencia durante gran parte de su vida. Después vamos a ver por qué. El 12 de febrero de 1984 murió joven, tenía 70 años. Fue un hombre que podría haber caminado por la literatura por mucho tiempo más, pero tuvo un linfoma que lo mató en poco tiempo. Es argentino en realidad. Por eso lo conocemos como el boom, dentro del boom argentino, con Jorge Luis Borges, con Ernesto Sábato, con toda esa comunidad de escritores impresionantes de esta época, ¿no? Incluso, aunque de alguna forma un poco radiado de este grupo, porque nunca quiso integrarlo Manuel Mujica Lainez. Bueno, estamos hablando de grandiosos, realmente de grandiosos. Bueno, este hombre, que era franco-argentino, pero que era argentino por su origen, porque sus padres lo eran, que nació en Bruselas, Bélgica, nació justamente porque su padre era funcionario en la Embajada de Argentina en Bruselas, la capital de Bélgica. Y como justamente cuando ellos se instalaron allí, comenzó la Primera Guerra Mundial, tuvieron que quedarse en la primera infancia de Julio, en Bélgica. De ahí su mucho europeísmo, porque cuando tú analizás, y yo invito a nuestros oyentes y a quienes nos vean que analicen, que busquen las entrevistas hechas a Julio Cortázar, es muy europeo en su forma de ser, en su forma de pensar. Además tenía una acentuación francesa muy marcada, en parte porque vivía en Francia, pero además porque tenía una modalidad de arrastrar la R que lo hacía muy, muy simpático, muy simpático. Sí, se me cae la baba. Lo dijiste muy literalmente. Bueno, en 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ellos vuelven a Buenos Aires y se instalan en el barrio de Banfield, en Buenos Aires justamente, y allí fue el colegio. Después, ¿sabes lo que hizo? Estudió magisterio y fue maestro rural.
Ah, mira. Estudió magisterio e hizo licenciatura en letras. Eso, sinceramente, tengo que indagar más. No sé si terminó la licenciatura en letras, yo creo que sí, pero fue maestro. Maestro egresado del magisterio, porque en Argentina hubo durante mucho tiempo la posibilidad de ser maestro rural después de haber terminado el bachillerato. Había mucha necesidad de educar niños. Sí. Entonces estaban los maestros egresados del bachillerato que después se perfeccionaban, e incluso en la práctica iban terminando la carrera, pero él estudió magisterio y fue maestro rural durante unos 5 años aproximadamente. Amaba a los niños y le gustaba mucho trabajar en el campo. Trabajar en el campo en Argentina como maestro rural es muy sacrificado para el maestro y para los niños, que a veces tienen que quedarse largas temporadas en la escuela. Así que esa faceta de Julio Cortázar quiero destacarla, porque era un alma muy clara, era un alma muy, muy pura. Luego se presentó para una beca en la UNESCO, date cuenta que siempre estaba relacionado con la educación él, y ganó la beca. Ganó la beca y se fue a París a estudiar, y se enamoró de París. Él ya había conocido, pero cuando era muy chiquitito. Entonces, cuando llega a París becado, se instala en la capital francesa y trabajó como traductor. Durante mucho tiempo trabajó como traductor en la UNESCO. Ya había publicado en esta época en Buenos Aires, entre muchas cosas, un poemario que se llama Presencia, que tiene unos poemas muy, muy lindos. Un poema dramático que yo no conozco, que se llama Los Reyes, y publicó La Maravilla, que es Bestiario. Es una de sus obras cumbres. Estamos hablando de que ya era un jovencito. ¿Qué edad tenía más o menos? En este caso estamos hablando de los años 28, 30, y tendría 20 y pocos. No tenía 30 años. Y ya había publicado Bestiario. Estamos hablando de un grande de la literatura, ¿no? Bestiario es magnífico, es una de sus grandes obras. Ya estamos hablando de que tiene una influencia grande de Jorge Luis Borges. Ellos no fueron amigos, pero acá voy a hacer una aclaración. Hay gente que, a pesar de que en aquella época no había redes sociales ni nada, hablaba de que había una enemistad entre Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Julio Cortázar lo descarta en forma tajante en una entrevista. Él lo había escrito muchas veces. No tenían amistad, no se frecuentaron, porque además Cortázar vivió mucho tiempo en París y trabajó mucho tiempo para la UNESCO. Además, mientras estuvo en Argentina, él, por más que integraba este grupo de grandiosos de la literatura, él estaba trabajando como maestro y trabajaba además para la UNESCO. Entonces no frecuentó, por ejemplo, la casa de Victoria Ocampo, como Ernesto Sábato, como Jorge Luis Borges, toda esta comunidad que se juntaba, que conversaba, que estaban trabajando juntos, que hacían incluso trabajos en colaboración. Julio Cortázar no la integró, pero no la integró no porque no quisiera o porque les cayera mal, sino porque él estaba en otras cosas. Incluso Julio Cortázar cuenta que una vez se encontraron con Jorge Luis Borges en París en una galería de arte y tuvieron una hermosa conversación, pero no había esa enemistad que algunos le atribuyen, sino simplemente que no había la sincronía y el trabajo comunitario que tenían estos otros autores, ¿no? Muy bien. Por supuesto forma parte del boom del que habíamos hablado, junto con Mario Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti. Toda esta generación de grandes de Iberoamérica que fueron grandes en el mundo. Una de las cosas que lo separó de Borges fue su ideología. Mientras Jorge Luis Borges fue siempre tendiente a la derecha, más allá de que hubo cosas que se le atribuyeron que él no dijo y que no hizo, pero siempre fue más inclinado hacia la derecha, Cortázar fue francamente un partidario de las ideas de izquierda. Estuvo mucho del lado de las clases más desposeídas, fue maestro rural y vio la pobreza del niño campesino en Argentina, siempre se alineó con las clases más marginadas y se puede clasificar como un escritor de izquierda, pero más allá de que fue un escritor de izquierda, fue antes que nada un humanista. No fue un luchador de izquierda. Sí simpatizó, se alineó, pero fue antes que nada un humanista, y eso hay que aclararlo, porque cuando la izquierda,
se deslizó por caminos incorrectos o cuando cometió barrabasadas, en el caso del estalinismo en la URSS, él supo siempre defender a quienes estaban siendo castigados, quienes estaban siendo marginados, quienes eran aplastados por los regímenes. O sea, fue un humanista. Y yo lo adoro. Eso se nota. En 1962 viajó a Cuba. Fue un admirador muy grande de la primera etapa de la revolución de Fidel Castro. Estuvo allí quedándose en Cuba durante un tiempo. Trató de identificar las partes fuertes del régimen y las partes débiles. Fue un admirador de lo que estaba haciendo bien Fidel Castro. Y esto lo pasó de un hombre introvertido, de un hombre muy, muy centrado en su vida interior, a ser un hombre que manifestaba sus ideas. Se animó a manifestar sus ideas, se animó a publicar lo que él pensaba, porque era muy tímido, muy tímido. Por lo tanto, en este tiempo es un tiempo de activismo político de Julio Cortázar. Viajó a Nicaragua para apoyar la revolución sandinista contra el régimen que en ese momento era un régimen terrible, ¿no? El régimen de Anastasio Somoza. Y también estuvo cuando asumió Salvador Allende en Chile. O sea, esa es la etapa más política del Julio Cortázar que nosotros conocemos. Que además estaba en una época muy difícil de América Latina, una época de dictaduras, de desaparecidos, de guerras civiles, de enfrentamientos, de regímenes muy crueles. Bueno, allí lo tenemos a él tratando de sacar su humanismo a luz y buscando referenciarse y autorreferenciarse con quienes él consideraba los líderes más positivos. Estamos hablando del momento histórico plenos años 60, ¿no? Muy bien. Cuando estuvo en Chile, después de conocer toda la parte que había pasado en Chile, digamos, en la época de Pinochet, él escribió un libro que se llama Chile, el libro negro. Es impresionante, impresionante. Hizo unos estudios que son muy periodísticos y de mucha investigación sobre toda la parte más cruel de la dictadura chilena. Y denunció, por supuesto, los excesos de Pinochet. Luego escribió Nicaragua, tan violentamente dulce, ¿sí? Justamente sobre el régimen de Anastasio Somoza y sobre la revolución sandinista. Y esta obra la incluyó, allí incluyó un cuento que se llama Apocalipsis en Solintiname o Solentiname, que es realmente un cuento impresionante. Lo incluye en ese libro Nicaragua, tan violentamente dulce, pero lo van a ver nuestros escuchas en otras antologías de Cortázar. Y por supuesto, acudan a las bibliotecas virtuales, que están allí gratuitamente para nosotros. Después el poema Noticias de Viajeros también lo incluye acá. Noticias para Viajeros, que es muy lindo, un poema precioso. 3 años antes de su muerte se nacionalizó francés, pero no renunció nunca a la ciudadanía argentina. Era un argentino de ley. Falleció el 12 de febrero de 1984, tiempo después de que enviudó. Enviudó de su segunda esposa, Carol Dunlop, y murió en París como de una manera que sorprendió al mundo, porque más allá de que estaba muy enfermo, sorprendió al mundo su fallecimiento porque estaba en plena actividad, más allá de su enfermedad. Bueno, ¿qué podemos decir de su obra? Y vamos a leer algo, por supuesto, vamos a leer algo de Julio Cortázar, porque es imposible. No puede faltar. Ay, no. Un libro de Julio Cortázar no le puede faltar en la biblioteca a nadie. Por favor, investiguen aquellos que no lo conocen, búsquenlo porque es maravilloso. Fue un profundo buscador de la razón, de la complejidad de la vida cotidiana. Es decir, la vida cotidiana para Julio Cortázar no era simplemente lo que él veía y lo que él vivía. Le encontraba vericuetos y le encontraba fantasías en todos los rincones que se pudiera uno imaginar. Y además buscaba realidades alternativas, lo que a mí me fascina. Las realidades alternativas de Julio Cortázar son algo primoroso, porque no solamente son maravillas de la fantasía, son primores porque están escritos de una manera exquisita. Entonces, es un buscador de la razón, es un buscador de la complejidad de la vida cotidiana.
bueno, las fantasías están engarzadas en las cosas y personas más comunes. Entonces encuentra maravillas en lo más cotidiano, en lo que a nosotros nos pasaría inadvertido. Bueno, allí encuentra él cosas para escribir y son maravillosas. Permanentemente fue cuestionando la razón, los convencionalismos. Realzó la belleza. Fue un hombre que buscó realzar la belleza de todas las cosas, desde lo más nimio a lo más grandioso, y desde las personas más que podríamos llamar, que podrían pasar más inadvertidas, de las personas que podríamos llamar más sencillas hasta las más encumbradas. Realzó el gozo, la plenitud de los sentidos. Jugó con el tiempo y el espacio como un genio. Como un genio. Te dejan boquiabierto los cuentos de Cortázar, te dejan inquieto. Eran inquietantes sus cuentos. Es maravilloso. Y fue un gran creador del cuento, ¿no? Ese cuento que Jorge Luis Borges resalta como una forma más que válida, grandiosa de la narrativa humana. Bueno, Cortázar lo hace realmente una joya. Y además utilizó mucho el humor y la tragedia. Hay un cuento que a mí me fascina, antes de seguir hablando de la obra, que se llama Bruja. Yo se los recomiendo. No está entre los más conocidos. El cuento Bruja es un cuento que para mí está entre mis preferidos, y es un cuento que genera una inquietud en el lector. No voy a hacer spoiler. No me he acostumbrado contigo a no spoilear nada. Deja una inquietud en el lector que te deja pensando en el cuento durante días y días y días. Léanlo, Bruja. Hay que leerlo entonces. Ay, sí. Hay que leerlo. Mis hijos dicen que a mí me gusta por el título, porque me identifico. No sé, puede ser, pero es magnífico. En su trabajo literario, y aquí es otra de las cosas que yo anoté porque quiero destacar para nuestros oyentes y quienes nos ven, el que completa la obra es el lector. Por eso te digo, el lector termina completando la obra, porque no es porque sean todas de finales abiertos, no, es porque el lector va a interpretar lo que le parezca mejor. Y es una de las grandezas de Julio Cortázar. Y ya te digo, yo leo a Cortázar, tengo las obras completas. Me falta, aunque increíblemente me falta Rayuela, su novela, que es tal vez para muchos autores su obra cumbre. A mí me gustan mucho más los cuentos, pero Rayuela es impresionante. Yo tengo y lo releo y siempre me deja con inquietud. Es decir, es un escritor impresionante. Le queda chico cualquier adjetivo a este escritor. Bueno, yo quiero recordar ahora las historias de cronopios y de famas, que justamente en los cronopios y las famas vos te las podés imaginar como vos quieras, porque no sabes si son animales, si son seres claro, de otro universo, si son vegetales, no tenés idea de lo que pueden ser. Historias de cronopios y de famas. Entonces te habla de un cronopio y de una fama y vos te lo podés imaginar como quieras. Yo me los imagino claro, como bichitos chiquititos y seres espirituales, así como pequeñas hadas circulando, y a los cronopios como bichitos. Pero podés imaginártelos como quieras. Y eso es algo que es típico cortasariano. Que vos te imagines las cosas, que te imagines los personajes y que te imagines esos elementos que aparecen allí. Es fantástico. En el manual de instrucciones, del que yo voy a leer acá un par de instrucciones, hay cosas que son geniales. Y hay un cuento que es un cuento espectacular, que se trata de un hombre que se empieza a poner un buzo y se enreda en el buzo porque se lo pone mal. ¿No te ha pasado? Por favor. El otro día yo me estaba... Esto es entre tú y yo, nadie más se va a enterar. Me estaba poniendo una solera y me enredé. No me digas cómo, que no podía salir de ella. Y me vino este cuento del buzo de Cortázar. Miramos. No voy a decir cómo termina el cuento, pero te ha pasado más de una vez. Y él lo cuenta con una exquisita maravilla y le da un final tan inesperado al cuento del buzo mal puesto y del buzo en el que vos te enredás, el suéter, ¿no? Sí. El pullover, no me acuerdo cómo lo llama él porque él lo llama de una manera, no le dice buzo como nosotros. Claro, más pintoresco. Es mucho más pintoresco. Es increíble, es increíble. Entonces,
Hay que leerlo a Cortázar. Ahora vamos a leer algo de Manual de Instrucciones. La característica también se puede observar en Rayuela. Rayuela, que es considerada una de las obras cumbres en lengua castellana, es quizá una de las novelas más leídas en lengua castellana en el mundo. Rayuela es una de las más conocidas obras en lengua castellana y hace de este escritor uno de los más grandes escritores en lengua castellana de toda la historia de la literatura. Por eso cuando yo hablo de Cortázar, más allá de mi enamoramiento de su obra, estoy hablando de un grandioso escritor. Fue un genio del relato breve. Casa tomada. Casa tomada es algo infartante. Leer Casa tomada es entrar en los vericuetos de la mente humana y del espíritu humano de una forma que te deja helado, que te deja descentrado, que, digamos, te desestabiliza el eje. Casa tomada es algo espectacular. Las babas del diablo, otra obra increíble. Bueno, hay críticos, lectores, escritores que consideran que desde Bestiario ningún relato de Cortázar puede ser considerado menor. Con eso te digo todo. Y lo escribió muy joven. Muy joven, y fue un hombre que murió a los 70 años. La mayor parte de sus cosas están escritas entre los 20 y pico y los 40 y tantos años. A los 50 y algo ya Cortázar era un genio reconocido. Imagínate que hasta Jorge Luis Borges tiene algunas de sus obras, y estamos hablando de uno de los genios más grandes de la literatura universal, tiene algunos relatos o algunos de sus poemas considerados menores. Y muchísimos críticos consideran que no hay, desde Bestiario, escrito a los 20 y pocos años, no hay ningún relato, ni novela, ni nada que haya escrito Cortázar que pueda ser considerado de menor. Así que es realmente un genio de la literatura. Fue un exquisito cultivador del género fantástico. En el libro de cuentos Las armas secretas de 1959 destaca El perseguidor. Aquí en El perseguidor, este es el relato que prefiere mi esposo. Mi esposo adora este relato. El protagonista es un crítico de jazz que escribió un libro sobre un saxofonista borracho y drogadicto, Johnny. El crítico escribirá una segunda edición y la segunda edición... No voy a decir nada. ¿No vas a dejar con la pica? Sí. Lean El perseguidor y lean la segunda edición. Van a ver, que no estoy exagerando nada. Solamente hay que leerlo. El perseguidor es largo. Es muy intrincado. Habla de un hombre muy atormentado. Es un saxofonista, un ídolo del jazz. Drogadicto, borracho, que va destruyendo su vida. Y este crítico escribe la vida de Johnny y luego va a ser su segunda edición. Léanlo, es recomendable. Bueno, allí está justamente el nudo en la segunda edición, ¿no? Cuentos del final del juego, en 1964, del que recomiendo Axolotl, ¿verdad? Que es ese animalito, el bichito que está algunos lo deben tener en esos acuarios, me imagino, ¿no? Que es un poco pez y un poco... Es un anfibio, en realidad. Sí. Es un poco pez y un poco animalito de tierra. Era una divinidad para los mayas, ¿sabías? Para el pueblo maya. Bueno, lean Axolotl porque es algo imperdible. Todos los fuegos del fuego, de 1966, donde se encuentra el famosísimo La Autopista del Sur, que muchos habrán leído. Una autopista que tiene un trancazo que dura un tiempo interminable. Y allí se desarrolla prácticamente la vida de las personas y la vida del mundo. El trancazo de la Autopista del Sur. Lean La Autopista del Sur. Bueno, lean a Cortázar porque es realmente maravilloso. Ahí está ese cuento, en Los Fuegos del Fuego. Octaedro, en 1974, que son 8 cuentos. Alguien que anda por ahí, en 1977. Queremos tanto a Glenda y otros relatos, de 1980. Deshoras, de 1982. Y bueno, dentro de las novelas tenemos 62 modelos para armar. 62-modelo para armar, tomado justamente del capítulo 62 de Rayuela. Y bueno, y quedan obras para nombrar, quedan muchas obras para nombrar, porque hablar de Cortázar es hablar además de una genialidad con respecto a lo que era la creación y la profusión de su obra, porque escribió muchísimo, era un hombre que siempre estaba escribiendo. Entonces es un poco lo que hemos hablado de estos escritores como de los que hemos hablado de los latinoamericanos, como Mario Vargas Llosa, como Gabriel García Márquez, como Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges.
que vos decís, Adolfo Bioy Casares, vos indagás dentro de cómo esa gente escribía tanto, qué hacían. Y sin embargo trabajaban, era gente que trabajaba mucho, que tenía a veces cargos importantes y que iban todos los días al trabajo. Yo supongo que a veces esta gente no dormía. Vivía en su mundo nocturno, creo yo. Puede ser. Porque cuando hablas de la profusión de la obra de Cortázar, de la genialidad, de la perfección, de la grandeza, y estamos hablando de un hombre que trabajó toda su vida y que murió joven, ¿no? ¿Vamos a leer algo? Vamos a leer, sí, por supuesto. Ay, no podíamos dejarlo. No podía faltar. No, imposible, imposible. Yo voy a leer algunas cositas porque este autor a mí me enamora, me colma las expectativas y siempre me deja con otras expectativas y siempre me deja inquieta. Dentro del libro de instrucciones, vamos a leer algunas pequeñeces. Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Esta es la instrucción para llorar. ¿Qué te parece? Es magnífico, ¿no? El humor además. Instrucciones, ejemplos sobre la forma de tener miedo. En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. En la plaza del Quirinal, en Roma, hay un punto que conocían los iniciados hasta el siglo XIX y desde el cual, con luna llena, se ven moverse lentamente las estatuas de los dioscuros que luchan con sus caballos encabritados. En Amalfi, al terminar la zona costanera, hay un malecón que entra en el mar y la noche. Se oye ladrar a un perro más allá de la última farola. Un señor está extendiendo pasta dentífrica en el cepillo. De pronto ve, acostada de espaldas, una diminuta imagen de mujer, de coral o quizá de miga de pan pintada. Al abrir el ropero para sacar una camisa, cae un viejo almanaque que se deshace, se deshoja, cubre la ropa blanca con miles de sucias mariposas de papel. Se sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca izquierda justamente debajo del reloj pulsera. Al arrancarse el reloj, saltó la sangre. La herida mostraba la huella de unos dientes muy finos. El médico termina de examinarnos y nos tranquiliza. Su voz grave y cordial precede los medicamentos cuya receta escribe ahora sentado ante su mesa. De cuando en cuando alza la cabeza y sonríe, alentándonos. No es de cuidado, en una semana estaremos bien. Nos arrellenamos en nuestro sillón, felices, y miramos distraídamente en torno. De pronto, en la penumbra, debajo de la mesa, vemos las piernas del médico. Se ha subido los pantalones hasta los muslos y tiene medias de mujer. ¿Verdad que es impresionantemente estrafalario? Sí, sí. Y te da miedo. Leer esto de noche a mí me da miedo. Imagínate un libro con una página en blanco que leas y a las 3 de la tarde, si llegas a la página en blanco, morís. Bueno, están las instrucciones para entender pinturas famosas, instrucciones para matar hormigas en Roma, todo esto dentro del libro de instrucciones. Inconvenientes en los servicios públicos. Hay instrucciones para subir una escalera también, instrucciones para subir una escalera. Maravillosas ocupaciones. Instrucciones para cantar. Empiece por romper los espejos de su casa, deje caer los brazos, mire vagamente la pared, olvídese. Cante una sola nota, escuche por dentro. Si oye,
pero esto ocurrirá mucho después. Algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas, creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después, compre solfeos y un frac. Y por favor, no cante por la nariz y deje en paz a Schumann. Inconvenientes en los servicios públicos. Vea lo que pasa cuando se confía en los cronopios. Apenas lo habían nombrado director general de radiodifusión, este cronopio llamó a unos traductores de la calle San Martín y les hizo traducir todos los textos, avisos y canciones al rumano, lengua no muy popular en la Argentina. A las 8 de la mañana, los famas empezaron a encender sus receptores, deseosos de escuchar los boletines, así como los anuncios del geniol y del aceite cocinero, que es de todos el primero. Y los escucharon, pero en rumano, de modo que solamente entendían la marca del producto. Profundamente asombrados, los famas sacudían los receptores, pero todo seguía en rumano, hasta el tango "Esta noche me emborracho". Y el teléfono de la Dirección General de Radiodifusión estaba atendido por una señorita que contestaba en rumano a las clamorosas reclamaciones, con lo cual se fomentaba una confusión padre. Enterado de esto, el superior gobierno mandó fusilar al cronopio, que así mancillaba las tradiciones de la patria. Por desgracia, el pelotón estaba formado por cronopios conscriptos, que en vez de tirar sobre el exdirector general, lo hicieron sobre la muchedumbre congregada en la Plaza de Mayo, con tan buena puntería que bajaron a 6 oficiales de marina y a un farmacéutico. Acudió un pelotón de famas, el cronopio fue debidamente fusilado y en su reemplazo se designó a un distinguido autor de canciones folclóricas y de un ensayo sobre la materia gris. Este fama restableció el idioma nacional en la radiotelefonía, pero pasó que los famas habían perdido la confianza y casi no encendían los receptores. Muchos famas, pesimistas por naturaleza, habían comprado diccionarios y manuales de rumano, así como Vidas del rey Carol y de la señora Lopescu. El rumano se puso de moda a pesar de la cólera del superior gobierno, y a la tumba del cronopio iban furtivamente delegaciones que dejaban caer sus lágrimas y sus tarjetas, donde proliferaban nombres conocidos de Bucarest, ciudad de filatelistas y atentados. ¿Viste todo el humor? Sí. Y toda la, digamos, Y la ironía, el sarcasmo. Uno último, porque así lo dejamos. Dale. Haga como si estuviera en su casa. Una esperanza se hizo una casa y le puso una baldosa que decía: "Bienvenido a los que llegan a este hogar". Un fama se hizo una casa y no le puso mayormente baldosas. Un cronopio se hizo una casa y, siguiendo las costumbres, puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden. La primera decía: "Bienvenidos los que llegan a este hogar". La segunda decía: "La casa es chica, pero el corazón es grande". La tercera decía: "La presencia del huésped es suave como el césped". La cuarta decía: "Somos pobres de verdad, pero no de voluntad". La quinta decía: "Este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro". Era muy, muy, muy sutil en su ironía. Después, esto está en la mayor parte de los libros de cronopios y de famas. Los cuentos son largos como para leérselos a nuestros oyentes. Yo se los recomiendo. Verano, Bruja, manuscrito hallado en un bolsillo, que es una verdadera maravilla. Bueno, dentro de Bestiario hay una cantidad de libros, de cuentos preciosos. Ahí, por dónde, cómo, otro cuento hermosísimo. Bueno, puedo nombrar centenares porque fue muy profuso. Lugar llamado Kindberg es para recomendar. Hay incluso quienes quieran comprarlo, las ediciones baratas, las ediciones de bolsillo. Hay en Mercado Libre, que hoy en día está muy, muy de moda. Y hay, por supuesto, que está toda la obra de Cortázar en las bibliotecas virtuales, que recomiendo de todo corazón. Lo que acabo de leer, más allá de que está la mayor parte de ellos en varios de los libros y que tiene que ver con los cronopios y las famas, es exquisito, es muy sutil, pero hay cuentos incluso mucho más sencillos de él que son una delicia. Si quieren, empiecen por Casa Tomada y van a ver que amarán a Cortázar.
Bueno, muy bien. Así pasó entonces Cortázar para viajar lejos. Gracias, María, por esta columna. Y bueno, nos reencontramos en la próxima. Nos encontramos la próxima. Un saludo para todos nuestros amigos. Y bueno, siempre es un placer estar aquí.